Hola a todos. Muy a menudo, al crear diversas fuentes de alimentación, los radioaficionados tienen que enrollar transformadores. Para su bobinado se utilizan cables con aislamiento de laca. Al finalizar el bobinado de un transformador, es necesario limpiar el barniz de los terminales de las bobinas para posteriormente estañar los cables. Esta tarea se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, y cada uno tiene su propio método de limpieza. El primer, y quizás el método más común, es el estañado con la ayuda de un soldador potente, calentado a la temperatura máxima. Durante este proceso, la laca se quema y el cobre se cubre con una capa de soldadura, pero el proceso es bastante meticuloso y largo. Y si no se tiene a mano un soldador potente, entonces hay que estañar los cables por separado. Una de las principales desventajas de este método es la emisión de una gran cantidad de humo. Pero si la operación se realiza bajo una campana extractora o al aire libre, entonces todo es más o menos tolerable. El segundo método es limpiar el barniz de los cables de manera mecánica y luego solo estañar. Para limpiar el barniz, generalmente se utiliza papel de lija, una cuchilla de cútero, otros métodos más exóticos. Este método es más laborioso que el primero, pero a cambio no se emite humo acre, ya que se estaña un cable de cobre limpio y tratado. El tercer método es el baño para estañado. Este método se utiliza en la industria como la opción más rápida. Se dispone de un pequeño recipiente metálico en el que se encuentra la soldadura. El recipiente se calienta hasta la temperatura de fusión de la soldadura. Luego, el cable que necesita ser limpiado y estañado se sumerge en él. Después de un tiempo, el barniz se quema y el cable se cubre con una capa de soldadura. No se requiere ningún esfuerzo adicional. La desventaja de este método es, nuevamente, la emisión de una gran cantidad de humo. Pero si todo se hace bajo una campana extractora o en el patio, no es un problema. Estas bañeras se pueden comprar en cualquier tienda en línea. No es muy caro, ni barato, ni caro. Pero, pagar por algo que se puede hacer en casa con un costo mínimo, creo que no tiene sentido. Así que, manos a la obra. Desde hace bastante tiempo tengo por ahí carcasas de baterías de litio-ion falsas, que estaban llenas de arena. Usaremos una de esas carcasas como bañera. La construcción es extremadamente simple. Un elemento calefactor complementado con un regulador de potencia. Voy a usar un regulador PWM y al principio precisamente monté y probé esta parte de la construcción. El enlace al archivo con la placa de circuito impreso, como siempre, lo encontraréis en la descripción debajo del vídeo. Los dispositivos industriales de este tipo funcionan, por lo general, directamente desde las redes. Yo quiero hacer una bañera con alimentación de bajo voltaje por seguridad. Por lo tanto, necesitamos una fuente de alimentación. En mi caso, será una batería de un sistema de alimentación ininterrumpida de 12 voltios. La principal ventaja de usar una batería es que obtenemos un dispositivo portátil que se puede llevar al patio sin problemas y realizar todas las operaciones allí. Es conveniente y rápido. Así se puede encontrar cualquier otra fuente de alimentación con un voltaje de 10 a 15 voltios de la potencia correspondiente y hacer el dispositivo estacionario. Todo depende de tus necesidades. Sobre el elemento calefactor. Estará hecho de una espiral de nicromo, como la opción más accesible. Planeo hacer un calentador de 100 vatios. De inmediato diré que para una bañera así es mucho, pero tengo la intención de complementar la construcción con un regulador de potencia PWM. Al regular la potencia, en esencia, regulamos la temperatura. Todo es simple. Cálculo del elemento calefactor. Para empezar, necesitamos entender cuál debe ser la resistencia del calentador. En este asunto, como siempre, el abuelo Ohm nos ayudará. Conocemos el voltaje de alimentación del calentador, 12 voltios y una potencia aproximada de 100 vatios. Conociendo estos parámetros, es fácil calcular la resistencia del elemento calefactor. En nuestro caso, es de aproximadamente Ohm. Redondeamos a. Los datos obtenidos al final se desviarán ligeramente de los ideales, ya que al calentar la resistencia del calentador cambiará, pero estas desviaciones no son tan significativas. El cable para el calentador, como mencioné anteriormente, no es de cromo.
Fue comprado en la tienda de construcción más cercana. El diámetro del cable. mm. El calentador. Se pone al rojo vivo. Luego, enrollamos un aislante en la funda. Es mejor usar tela de vidrio. Pero solo tengo cinta adhesiva de Kapton resistente al calor a mano. Estoy seguro de que soportará temperaturas de hasta 350 grados. Aislamos la funda, en 2 capas, no se necesita más. Luego, enrollamos el calentador. Previamente, enderezamos el cable. Enrollamos, con cuidado. Las vueltas deben estar a cierta distancia entre sí para evitar cortocircuitos. Sobre el enrollado, colocamos aislamiento una vez más. Esta vez se puede aumentar la cantidad de capas. La bañera está básicamente lista, ahora sobre el regulador. Es un regulador de potencia PWM común basado en el temporizador NE555 y un transistor de efecto de campo. Nada complicado. El interruptor de efecto de campo se instala en un disipador de calor. Aquí servirán cualquier transistor de efecto de campo potente, de canal N, con un voltaje de drenaje y fuente de 20 voltios y una corriente preferiblemente superior a 30 amperio. El ajuste de potencia se realiza girando un potenciómetro de 50K. Se ha previsto un lugar para él en la placa. El chasis se hizo con materiales a mano. El transistor se atornilla a la base del marco, preferiblemente usando pasta térmica. Los cables de conexión son flexibles, de múltiples hilos, con aislamiento de silicona resistente al calor. Luego tomamos la soldadura, de peor calidad que podamos encontrar, la colocamos en el baño y la encendemos. Para empezar, limitamos la potencia del calentador a 30 vatios. Y esperamos un tiempo. Si la soldadura no se derrite, aumentamos la potencia a 50 vatios y esperamos de nuevo un tiempo. De esta manera, determinamos la potencia óptima para que la temperatura de la soldadura fundida esté alrededor de 300 grados Celsius. Más o menos. El control de la temperatura se puede realizar de manera sin contacto usando un pilómetro. Después de ajustar la bañera, solo queda probarla. Como vemos, todo funciona perfectamente.
Naturalmente, de vez en cuando hay que añadir soldadura, pero eso, creo, ya es evidente. Estoy seguro de que esta construcción facilitará el proceso de quitar el aislamiento del AK y estañar los cables varias veces, si no decenas de veces. 2 en 1, como se dice. Así que úsalo, con salud. Enlaces a todos los componentes para la construcción de esta misma construcción, así como a las bañeras ya hechas, los encontraréis en la descripción. No olvidéis valorar este vídeo y compartirlo con amigos en las redes sociales. Si tenéis cualquier pregunta, contactad con nuestro grupo de electrónica, el enlace también está en la descripción. Y a mí solo me queda despedirme, bueno, y como siempre, he sido Kasianake y hasta la próxima, adiós.